Hola cara de gato, hola, aventureros del mar. Tiger Skull. Antes de comenzar esta increíble historia, dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo? Globo terráqueo que muestra Europa y África. Chincheta redonda. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias misteriosas. Y si te gustan las leyendas marinas, los secretos ocultos bajo las olas y los enigmas que desafían la realidad, dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Face Screaming Fear High Voltage. El viento aún aullaba entre los mástiles cuando el capitán Adrián abrió los ojos. El mar seguía furioso, aunque la tormenta que había azotado su barco durante la noche finalmente comenzaba a calmarse. Había sobrevivido, pero su embarcación no había corrido con la misma suerte. El Mistral, su fiel navío, estaba gravemente dañado, las velas hechas jirones, la madera crujiente y el timón apenas funcional. Mientras intentaba recuperar el aliento y evaluar los daños, algo llamó su atención en la distancia. Un pequeño objeto flotaba en el agua entre los restos del naufragio. Parecía un pedazo de madera, pero había algo más. Algo que se movía. Intrigado, se acercó con cautela, usando un gancho para atraerlo hacia el barco. Lo que vio le heló la sangre. Sobre un tablón destrozado, empapado pero sereno, yacía un gato negro de ojos brillantes. Adrián parpadeó varias veces, incrédulo. ¿Cómo podía estar allí? No había visto animales a bordo antes de la tormenta, y mucho menos un gato. Además, la criatura no parecía asustada. Lo observaba fijamente, como si lo hubiera estado esperando. Cuando lo levantó con cuidado, el felino no luchó ni intentó huir. Su mirada era penetrante, como si estuviera juzgando el alma del capitán. Su pelaje negro goteaba agua salada, pero sus ojos, de un verde profundo y casi fosforescente, parecían desafiar la misma oscuridad del océano. ¿De dónde demonios saliste?, murmuró Adrián, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El gato simplemente inclinó la cabeza y parpadeó lentamente, como si entendiera la pregunta pero no tuviera intención de responderla. Desde ese momento, algo cambió en la atmósfera del Mistral. Adrián estaba acostumbrado al mar y sus caprichos, pero la presencia del gato traía consigo un aire extraño, casi sobrenatural. No maullaba, no pedía comida, ni siquiera parecía molesto por la tormenta que acababan de enfrentar. Solo se movía con una elegancia inusual, caminando por la cubierta como si hubiera estado allí desde siempre. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió esa misma noche. Mientras Adrián revisaba el daño en el casco del barco, notó que el mar estaba demasiado silencioso. La tormenta había pasado, sí, pero el océano nunca se quedaba completamente en calma después de un evento así. No había olas. No había viento. Y lo peor de todo, no había sonido alguno. El capitán sintió un escalofrío subirle por la nuca. El mar nunca estaba en silencio. Buscó con la mirada al gato y lo encontró sentado en la proa, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el agua. Sus ojos verdes resplandecían en la penumbra. Adrián se acercó con cautela, siguiendo la dirección de su mirada. Lo que vio hizo que su respiración se detuviera. Bajo la superficie oscura y cristalina, algo enorme se movía. Una criatura bajo las olas. No podía ver con claridad, pero había sombras ondulantes en las profundidades, como si algo colosal estuviera nadando justo debajo del barco. No eran peces ni tiburones. Se movían demasiado lento, demasiado organizados, como si estuvieran observando. Esperando. El capitán retrocedió instintivamente, sintiendo un pánico que no había experimentado en años. El océano siempre había sido su hogar, pero en ese momento, sintió que estaba en territorio ajeno. Algo lo estaba vigilando. Y entonces, el gato hizo algo inesperado. Maulló. Un sonido bajo, gutural, que no parecía venir de un animal común. Fue un llamado, una advertencia, o quizás, una señal. En ese instante, las sombras en el agua se detuvieron. Luego, una por una, comenzaron a hundirse lentamente en la oscuridad, desapareciendo en el abismo. El silencio se rompió. Las olas volvieron a moverse. El viento volvió a soplar. El océano parecía haber recobrado su ritmo normal, como si nada hubiera sucedido. Adrián miró al gato con el corazón acelerado. ¿Qué era ese animal?
¿Y por qué tenía la sensación de que había sido él quien había ahuyentado a esas criaturas? No lo sabía, pero una cosa era segura: aquello que flotó hasta su barco no era un gato común. Y lo que había bajo las olas no era algo que un hombre debía encontrar. Desde la noche en que Adrián rescató al misterioso gato negro del mar, algo en el ambiente del Mistral había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si una presencia invisible recorriera el barco en silencio. No era solo paranoia, cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, eran pequeños detalles, fácilmente atribuibles al cansancio o la tensión del capitán tras la tormenta. Las brújulas giraban sin control, incapaces de señalar el norte. El viento cambiaba de dirección de manera errática, sin explicación alguna. Las velas, aunque reparadas, parecían hincharse y caer como si el barco se moviera en una corriente inexistente. Pero pronto, lo inexplicable se convirtió en imposible. A medida que los días pasaban, Adrián empezó a notar algo más inquietante. El mar le hablaba. No era el sonido del agua golpeando el casco, ni el viento silbando entre las velas. Era algo más. Un murmullo bajo y persistente que parecía emanar de las profundidades. Al principio, creyó que estaba imaginándolo. Pero una noche, cuando todo estaba en silencio, escuchó claramente su nombre. Adrián. El capitán se congeló. No había nadie más en el barco. Se giró lentamente, buscando el origen del sonido, pero solo encontró al gato negro sentado en la borda, mirándolo fijamente con esos ojos verdes y luminosos. ¿Fuiste tú?, susurró, sintiéndose ridículo por hablar con un animal. El gato parpadeó con lentitud, luego bajó la mirada hacia el agua. Adrián tragó saliva. No quería mirar. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se inclinó sobre la borda. Lo que vio lo dejó sin aliento. El agua estaba extrañamente clara esa noche. Demasiado clara. Y allí, justo debajo del Mistral, vio siluetas oscuras moviéndose en las profundidades. No eran peces. No eran tiburones. Eran figuras humanoides. Estaban suspendidas en el agua, inmóviles, como si lo observaran desde abajo. No tenían ojos visibles, pero Adrián sintió su mirada perforándole el alma. Eran altos, con cuerpos alargados y retorcidos, como si hubieran sido moldeados por el mismo océano. Y luego, como si supieran que habían sido descubiertos, comenzaron a moverse. Subían lentamente, acercándose a la superficie. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto gritaba que se apartara, que corriera. Pero estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de esas figuras que emergían desde el abismo. Entonces, el gato hizo algo que lo sacó de su trance. Grulló. Un sonido bajo, gutural, casi como un rugido que no podía provenir de un felino común. Su pelaje se erizó y sus ojos verdes brillaron con intensidad. Era una advertencia. En ese instante, las sombras en el agua se detuvieron. Permanecieron flotando por un momento, y luego, una por una, comenzaron a descender nuevamente hasta desaparecer en la oscuridad. El viento volvió a soplar. Las olas rompieron el hechizo del silencio. Y Adrián sintió que podía respirar otra vez. Desde aquella noche, el capitán no volvió a mirar al agua por mucho tiempo. Pero el miedo ya se había instalado en su mente. Cada vez que intentaba alejarse de la zona, algo lo retenía. El barco no respondía bien. A veces, navegaba en círculos sin motivo aparente. Otras, las velas se desgarraban por ráfagas de viento repentinas. Era como si algo no quisiera que se fuera. Y entonces, empezaron las pesadillas. Cada vez que lograba dormir, se veía a sí mismo hundiéndose en el agua, descendiendo lentamente hacia el fondo del mar. Allí, en la negrura absoluta, las sombras humanoides lo esperaban. Susurraban su nombre. Y en el centro de todo, sentado en un trono hecho de coral y restos de naufragios, estaba el gato negro. Lo miraba con esos ojos verdes resplandecientes. Y entonces, le hablaba. «Aún no estás listo para saber la verdad». Adrián despertaba sobresaltado cada vez, con el eco de esas palabras resonando en su mente. ¿Qué verdad? ¿Qué querían esas criaturas? ¿Y qué era realmente ese gato? No tenía respuestas, pero una cosa era segura:
el mar no lo dejaría ir hasta que las encontrara. Desde que el gato apareció en su vida, el capitán Adrián ya no dormía tranquilo. Cada noche, cuando cerraba los ojos, se veía atrapado en una vorágine de imágenes que no parecían meros sueños, sino recuerdos de algo que jamás había vivido. El mar lo llamaba. Susurraba su nombre en lenguas que no conocía, en ecos profundos que vibraban en su alma. Y siempre, en la frontera entre el sueño y la vigilia, el gato negro estaba allí, observándolo con sus ojos verdes fosforescentes. Pero la peor parte era cuando el sueño lo arrastraba a las profundidades. Cada noche, Adrián soñaba que estaba en un barco antiguo, diferente al Mistral. Un navío de madera oscura, con velas desgarradas y cubierto de algas, como si hubiera estado sumergido durante siglos. La tormenta rugía a su alrededor. El cielo era de un negro infinito, sin estrellas ni luna. El mar se retorcía en gigantescas olas, y una sombra colosal acechaba bajo la superficie, moviéndose con una inteligencia inquietante. Adrián estaba al timón, pero no podía controlar el barco. Era como si alguien más moviera sus manos, como si él no fuera dueño de su propio cuerpo. Y entonces, escuchaba un grito. Se giraba y veía a su tripulación, hombres de rostros bojosos, corriendo por la cubierta con expresiones de puro terror. Algo estaba subiendo desde el agua. Y allí, en la bruma de la tormenta, veía la figura de un gato negro, parado en la proa del barco, inmóvil, observando lo que estaba a punto de suceder. Era el mismo gato que ahora vivía en su barco. Pero en el sueño, su presencia no traía consuelo. El océano rugía y de repente, el barco era arrastrado hacia abajo, como si el mar se abriera para devorarlo. Adrián sentía el agua fría subir por sus piernas, su torso, su garganta. Se ahogaba. Y justo antes de que todo terminara, cuando la oscuridad absoluta lo envolvía, el gato le susurraba una única palabra en su mente. «Recuerda». Entonces despertaba, empapado en sudor, con el sonido del oleaje golpeando el casco del Mistral. Al principio, Adrián pensó que sus pesadillas eran producto del estrés y el cansancio. Pero una mañana, al despertar después de otro sueño idéntico, descubrió algo que lo hizo dudar de su propia cordura. En su brazo derecho, justo sobre la piel, había marcas que no estaban allí la noche anterior. Eran líneas delgadas, como antiguos símbolos tallados en su carne, pero sin heridas visibles. Se levantó de golpe y fue a mirarse en un pequeño espejo de mano. Su reflejo le devolvió un horror aún mayor. Sobre su cuello, justo debajo del oído, había una marca en forma de espiral, como una runa marina grabada en su piel. Se tocó con los dedos, pero no sentía dolor. Era como si hubiera estado allí toda su vida, aunque él sabía que no. Cuando se giró hacia la cubierta, vio al gato negro observándolo desde la borda. «¿Qué demonios me estás haciendo?», le preguntó con voz temblorosa. El gato solo inclinó la cabeza y, por primera vez desde que apareció en el barco, habló. No con palabras humanas, sino con una voz que resonó en su mente como un eco lejano. «Recuerda». Adrián sintió que su pecho se oprimía. No era un simple animal. No era una coincidencia. Ese gato lo había estado guiando hacia algo desde el principio. Y lo peor de todo, Adrián tenía la horrible sensación de que, en lo más profundo de su ser, ya sabía hacia dónde lo estaba llevando. Adrián ya no podía negar lo evidente, había algo en el mar que lo estaba llamando. Algo que lo conocía, que lo esperaba, y que, de alguna manera, siempre había sido parte de su destino. Las señales eran cada vez más claras. Los sueños, las marcas en su piel, la brújula que nunca señalaba el norte y el gato. Desde aquella primera noche en que lo rescató del agua, el misterioso felino negro no había mostrado miedo ni hambre. Parecía saber algo que Adrián no comprendía. Pero ahora, después de todas las visiones, los susurros en la oscuridad y las figuras bajo el agua, el capitán estaba empezando a recordar. Porque el gato no lo estaba guiando hacia el peligro. Lo estaba guiando a casa. Una noche, cuando el mar estaba en calma y la luna llena iluminaba las olas con un brillo espectral, Adrián se despertó de golpe, con una sola idea grabada en su mente. Debía seguir al gato. Se levantó sin dudarlo y lo encontró sentado en la proa, con la mirada fija en el horizonte. Sus ojos verdes reflejaban la luz de la luna de una manera antinatural, como si fueran dos faros en la oscuridad. El capitán tomó la brújula,
aunque no le servía de mucho, y se quedó quieto, esperando. El gato, sin mirarlo, dio un pequeño paso adelante. Adrián sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Quieres que navegue en esa dirección?, susurró, sin saber si realmente esperaba una respuesta. El gato volvió a moverse, esta vez con más decisión. El capitán tragó saliva, encendió las lámparas del barco y comenzó a ajustar las velas. Iba a seguirlo. A medida que avanzaba en aquella dirección desconocida, el viento comenzó a cambiar. No soplaba con la furia de una tormenta, sino con la insistencia de un destino inevitable. Las estrellas en el cielo parecían moverse, alineándose en patrones que Adrián no reconocía, pero que de alguna manera sentía que había visto antes. Horas pasaron. Días. Hasta que finalmente, en el horizonte, vio la isla. No aparecía en ningún mapa. No debería estar allí. Pero Adrián la reconoció al instante. El corazón le golpeaba el pecho con violencia mientras se acercaba. El paisaje era inquietante. La isla estaba rodeada de una neblina espesa, y sus costas eran de roca negra, como si hubieran sido esculpidas por un fuego antiguo. Formaciones de coral fosforescente iluminaban la orilla, y a lo lejos, se alzaban ruinas cubiertas de algas y líquenes. El gato saltó del barco y caminó con confianza sobre la arena oscura. Sabía exactamente a dónde iba. Adrián lo siguió, con las piernas temblorosas. Cada paso que daba, su memoria se volvía más nítida. Él había estado allí antes. No en esta vida, pero sí en otra. En otro tiempo. La caminata lo llevó a una estructura antigua, semiderruida, con símbolos grabados en piedra que le resultaban dolorosamente familiares. Eran las mismas marcas que habían aparecido en su piel. ¿Qué es este lugar?, susurró, sin esperar respuesta. Pero el gato, con su postura erguida y majestuosa, finalmente habló. No con palabras. Con un torrente de imágenes y sensaciones que invadieron la mente de Adrián en un segundo. Vio el pasado. Vio barcos de tiempos antiguos acercándose a la isla, sus tripulantes descendiendo con miedo y reverencia. Hombres como él, marineros que habían oído el llamado y que habían venido a buscar respuestas. Vio a los guardianes de las profundidades, las criaturas que había vislumbrado en el agua. No eran monstruos, sino seres antiguos, vestigios de un océano primigenio que existía antes de que los hombres aprendieran a navegar. Y vio a sí mismo, o mejor dicho, a alguien que se parecía a él. Un hombre con su mismo rostro, con los mismos ojos, pero vestido con ropas de otro tiempo. Él había estado aquí antes. El gato lo miró una última vez antes de avanzar hacia el centro del templo, donde una gran abertura descendía hacia el abismo. Sin miedo. Como si estuviera regresando a casa. Adrián sintió su garganta cegarse. Todo su ser le decía que debía seguirlo. Que este era su destino. Que su vida entera había sido solo un viaje para llevarlo de vuelta a este momento. El mar rugió con una fuerza indescriptible. Las olas golpeaban las rocas, como si el océano mismo estuviera esperando. Adrián dio un paso hacia el borde del abismo. Podía sentirlo llamándolo. No era miedo lo que sentía. Era certeza. El gato lo observó una última vez. Sus ojos verdes brillaban con intensidad. Esperaba su decisión. Adrián respiró hondo. ¿Dar el último paso, o regresar al mundo que siempre había conocido? La respuesta, en el fondo de su alma, ya la sabía. Adrián estaba al borde del abismo, con el océano rugiendo a su alrededor. El viento soplaba con fuerza, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando su decisión. El gato negro permanecía a su lado, inmóvil. Sus ojos verdes brillaban con un resplandor sobrenatural, como si supiera lo que iba a pasar antes incluso de que Adrián lo entendiera. Todo en su ser le decía que este era su destino. Había pasado su vida temiendo el mar, huyendo de él, negando su llamado. Pero ahora, después de todos los sueños, las marcas en su piel, los susurros en la profundidad, entendía la verdad. Él no había encontrado la isla. La isla lo había encontrado a él. Y ya no había marcha atrás. Adrián cerró los ojos y dio un paso adelante. El aire silbó en sus oídos mientras su cuerpo caía en el vacío. El mundo a su alrededor se desvaneció en una mezcla de luces y sombras. Y entonces, el agua lo envolvió. Pero no fue como ahogarse.
No hubo frío ni desesperación. No sintió el peso del mar aplastándolo. En cambio, era como si el océano lo aceptara, como si finalmente estuviera en el lugar al que siempre había pertenecido. Al abrir los ojos bajo el agua, vio la verdad. Las criaturas que había visto en sus pesadillas no eran monstruos. Eran antiguos, sabios, guardianes de un mundo que había existido mucho antes que la humanidad. Seres con cuerpos alargados, ojos centelleantes y piel luminosa, nadando a su alrededor con una gracia imposible. Adrián los entendía ahora. No con palabras, sino con una certeza profunda que vibraba en su alma. Habían estado esperándolo. Porque él había sido uno de ellos. Los recuerdos explotaron en su mente como un torrente de agua liberado de una represa. Vio vidas pasadas. Vio a sí mismo, siglos atrás, navegando en un barco de madera negra, buscando esta misma isla, siguiendo el mismo llamado. Vio su propia traición. Él había huido. Había escapado de su verdadero propósito, rechazando su naturaleza, negándose a aceptar quién era realmente. Y por eso, había estado atrapado en un ciclo sin fin de encarnaciones, siempre regresando al mar, pero siempre huyendo de él. Hasta hoy. Hasta este momento. El gato negro apareció frente a él, flotando entre las corrientes, su pelaje ondeando como si también formara parte del océano mismo. Pero ya no era un simple gato. Adrián lo vio como era en realidad, un guardián del abismo, una entidad más antigua que el tiempo mismo, el mismo ser que lo había guiado en cada vida. No era un castigo. Era una segunda oportunidad. La oportunidad de recordar. La oportunidad de regresar a casa. Adrián extendió una mano y la vio cambiar. Su piel brilló con una luz azulada. Sus dedos se alargaron, su cuerpo se volvió más ligero. El agua ya no era un obstáculo, sino una extensión de sí mismo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. Por primera vez, era libre. Las criaturas lo rodearon, dándole la bienvenida, aceptándolo nuevamente en su reino perdido. Y mientras nadaba con ellos hacia las profundidades, dejando atrás el mundo de los hombres, el gato negro lo observó desde la superficie, y desapareció en la negrura del océano. Días después, un barco pesquero encontró el Mistral a la deriva. Las velas estaban intactas, la carga en su sitio, pero no había rastro del capitán Adrián. Solo una cosa llamó la atención de los marineros que abordaron la nave. En la proa, grabada en la madera húmeda, había una espiral luminosa, una marca que parecía brillar con la misma luz que habita en las profundidades del mar. Y aunque nadie pudo explicarlo, todos sintieron lo mismo al verla. Que no era un adiós. Era un regreso. Y así termina esta historia misteriosa y fascinante. Pero dime, ¿tú qué crees que realmente le pasó al capitán Adrián? ¿Encontró por fin su verdadero destino o hay un secreto aún más profundo detrás de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y por supuesto, si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.